Hola, ¿cómo están? Bueno, el objetivo de este video es dejarles un material adicional para pensar un poquito qué es lo que estamos haciendo con el método de mínimos cuadrados y con el modelo de regresión, ¿no? Y vamos a trazar un paralelismo, digamos, de esto que estamos viendo en econometría con lo que hoy en día a la gente le gusta llamar data mining o machine learning, ¿sí? Em, Antes de arrancar con la explicación, ¿sí? De lo que les quiero mostrar, eh, que vamos a usar un poquito el software R ahora. Los invito a que, en base a lo que hayan leído, digamos, en los capítulos de Spindik y Rubinfeld, que probablemente a esta altura ya tendrían que haber leído los capítulos uno y 3, ¿sí? Y los videos que hayan visto, ¿sí? Sobre mínimos cuadrados y el modelo de regresión simple, traten de pensar y de reflexionar de qué es lo que estamos haciendo, sigo, con mínimos cuadrados y con el modelo de regresión, ¿sí? Paren la pelota un segundo y digan, bueno, finalmente esto que estamos haciendo, ¿para qué sirve? ¿Sí? ¿Qué es lo que estamos tratando de hacer? Entonces, yo les sugiero que lo piensen por su lado y después sigan, ¿sí? Yo les voy a decir cuál es mi respuesta, ¿sí? Em, la idea es que nosotros estamos tratando de predecir una variable acá, predecir o explicar una variable, y, ¿sí? La solemos llamar con la letra I. Y para predecir o explicar esa variable y, contamos con datos de una variable x, que va a ser la que nos va a ayudar a explicarlo o predecirlo. ¿Sí? Em, y fíjense que para poder predecir ahí a partir de x, lo que vamos a tener es una serie de combinaciones de valores de y de x, ¿sí? Que van a constituir en principio una muestra, así en general lo que vamos a conocer es una muestra, ¿sí? De una población. Y a partir de esas combinaciones de valores, a través del método de mínimos cuadrados, ¿sí? Vamos a tratar de dilucidar cuál es la relación que existe entre las dos variables y en qué medida X explica o ayuda a predecir ahí. Entonces, de alguna manera es que, digamos, con los datos que conocemos, vamos a dárselos a mínimos cuadrados, ¿sí? Al método de mínimos cuadrados, y vamos a tratar de que en mínimos cuadrados aprenda la relación entre esas variables, ¿sí? Y un poquito en ese espíritu está basado este ejemplo que vamos a ver ahora en el RStudio, que es una simulación, ¿sí? Simplemente una simulación, ¿sí? Como ustedes recién bueno, por ahí alguno de ustedes ya sepa de RStudio, ¿sí? Desde antes, pero probablemente la mayoría se esté recién familiarizando con el software. Voy a tratar de explicar un poco el código, ¿sí? De vuelta sepan. Recuerden que no hace falta, digamos, aprender el RStudio o volverse un experto en el RStudio para cursar esta materia. Simplemente es una herramienta que utilizamos para dar econometría. Pero bueno, la idea es que entiendan lo que estamos haciendo, ¿sí? Entonces, acá tenemos un primer paso, que sí que eso consiste a su vez en una serie de pasos, donde vamos a simular una serie de datos, ¿sí? Lo primero que seteo es el tamaño de muestra, que vamos a poner un tamaño de muestra pequeño, porque de vuelta esto es un ejemplo, no nos interesa hacer nada muy sofisticado, ¿sí? Vamos a simular, esto no va a ser el tamaño de muestra, en principio sí va a ser el tamaño de la población en realidad en este ejemplo, ¿sí? Y recuerden que este carácter, ¿sí? Que figura acá es el carácter de asignación. Entonces lo que estamos diciendo es que al elemento que llamamos n mayúscula, ¿sí? Que es este que está acá, perdón, ¿m? Le vamos a asignar el valor 100, ¿sí? Bueno, esto es una función set.seed que sirve para setear una semilla aleatoria. Esto es para hacer a los resultados que ejecutemos, ¿sí? Cuando implican simulaciones aleatorias o sea, números aleatorios, eh, hacerlos reproducibles, ¿sí? O sea, que se puedan reproducir, o sea, que siempre que yo lo ejecute, me vuelva a dar los mismos resultados, ¿sí? Si no seteamos esta semilla aleatoria, cada vez que hagamos simulaciones acá, con este código, bueno, vamos a llegar a resultados distintos. Y de vuelta, esto es simplemente para garantizar la reproducibilidad de esto y que ustedes después con el código puedan llegar a los mismos resultados, ¿sí? Lo siguiente es una simulación de lo que va a ser el término error del modelo. Por eso uso la letra E, ¿sí?
este, que es parecido a epsilon, por así decirlo, ¿sí? Entonces, a este elemento E le vamos a asignar el resultado, sí, bueno, el resultado que nos tiene esta función. Si esta función rnorm, R es de random, ¿sí? Es un simulador de números aleatorios con distribución normal, justamente, ¿sí? De números aleatorios que sigue una distribución normal estándar, ¿sí? Media cero y desvío barra varianza uno. Y lo que le estamos diciendo acá, entre paréntesis, es qué cantidad de números aleatorios normales queremos simular, ¿sí? Que es n, donde n es 100, ¿sí? Ok, bueno, después vamos a simular los valores de la variable x, ¿sí? Que en este caso también simulamos de vuelta de 100 números aleatorios normales, ¿sí? Pero ahora, esto es simplemente por una cuestión de conveniencia, ¿sí? De la simulación, después para poder generar un gráfico y que se lea de manera más amigable, le vamos a aplicar valor absoluto a esta simulación, ¿sí? Entonces van a ser números aleatorios, ¿sí? Con distribución normal, pero en realidad los números que nos den negativos los vamos a transformar en positivos y todos los valores de x que simulemos van a ser valores positivos, ¿sí? Y los valores de y los vamos a simular con esta ecuación de regresión poblacional, ¿sí? Vamos a decir que y es igual a una constante de 5 más 2 veces, ¿sí? Por el valor de x más el término de error. O sea que estamos simulando los valores de y asumiendo que la relación poblacional entre y x sí tiene una constante de 5 y una pendiente de 2, ¿sí? ¿Mm? Ok. Bueno, esto si quieren ya lo podemos ejecutar. Van a ver que se crean elementos acá, ¿sí? Todos los elementos que ahí simulé, ¿sí? Bueno, el siguiente paso es, digamos, llevar a cabo una estimación, ¿sí? De lo que sería la ecuación de regresión poblacional, ¿sí? Que va a usar todos estos datos que simulamos, los 100 datos, ¿sí? Bueno, acá tienen el cálculo de la media de x, ¿sí? Que lo asignamos a este elemento, x-m, la media de y, ¿sí? Y acá tenemos traducido al lenguaje de R la formulita con que podemos calcular, ¿sí? La pendiente, ¿sí? De la ecuación de regresión de y en x, ¿sí? Que lo llamamos beta 2, ¿sí? Eh, Toda esta fórmula que está acá es lo que vimos en los videos y ustedes habrán visto en el libro de Pinnick y Rumifeld como la fórmula para calcular beta 2 o una de las posibles fórmulas para calcular beta 2, ¿sí? Esto es la suma de x por y, ¿sí? Del producto cruzado de x e y. Esto que está acá, length y, es el tamaño de muestra, ¿sí? Esto es la función length es una función de RStudio que cuenta la cantidad de elementos que hay justamente en algún elemento de RStudio, ¿sí? Y bueno, el elemento i, como ven acá, va de 1 hasta 100, ¿sí? Entonces tiene 100 elementos, entonces esto nos va a devolver eh, digamos, el tamaño de la población sería en este caso, ¿sí? De vuelta. ¿Mm? La media de x, la media de y, la suma de los x al cuadrado, digamos, el tamaño de muestra nuevamente, ¿sí? Y la media de x elevada al cuadrado, ¿sí? Bien, este signo que está acá, este sombrerito, indica que l- este elemento min x está elevado al cuadrado, ¿sí? El asterisco es digamos, el símbolo de multiplicación en RStudio, ¿sí? ¿Mm? Y esta barra que está acá es el símbolo de división, ¿sí? ¿Ok? Bueno, y después acá tiene la formulita de beta 1, ¿sí? Que es la media de y menos beta 2 por la media de x, ¿sí? Y bueno, una vez que hacemos eso, con este código que está acá, podemos calcular los valores estimados de y en base a x, ¿sí? Fíjense que hago básicamente beta 1 más beta 2 por x, ¿sí? ¿Mm? Bueno, esto lo hacemos con este código, ¿sí? Fíjense que me creo un montón de elementos más, ¿sí? Y bueno, em, perdón, una cosa que me olvidé aclarar, de esta línea de código, en realidad acá lo que estamos haciendo es crear lo que se llama una función, ¿sí? De, de R,
que después la vamos a usar, ¿sí? En el código. Pero esto en realidad lo que crea es una función, sí que lo que va a hacer es, cuando yo use esta función, ¿sí? Bueno, lo que voy a estar haciendo es ajustar los valores de... ahí tenía la definición de la función, justamente, si querían, los valores de y en base a x, ¿sí? A los valores de x, ¿sí? Utilizando los parámetros poblacionales que calculamos previamente, ¿sí? ¿Mm? Esas líneas. Ok. Bueno, esta parte ya ejecuté. Lo que queda es el paso 3. Que el paso 3, bueno, acá no voy a entrar mucho en detalle en la explicación, ¿sí? Porque requiere algún conocimiento más de programación. Para los que sepan algo de programación no van a tener problema en leerlo. Eh, pero bueno, básicamente les voy a comentar por arriba lo que hace este código. Básicamente lo que hace este código es ejecutar una serie de comandos de RStudio en loop, ¿sí? Y lo que va a hacer es primero tomar los 10 primeros elementos que simulamos, ¿sí? O sea, para i, para x y para el término de error, y con eso hacer una estimación, ¿sí? ¿Mm? Una estimación, perdón, tomando esa muestra, ¿sí? Entonces, en resumen, ¿sí? Vamos a hacer, el código lo que va a hacer es primero una estimación con los 10 primeros datos que conocemos, ¿sí? Que simulamos, de y de x, ¿sí? Y nos va a mostrar los resultados de la ecuación de regresión eh, poblacional, ¿sí? En rojo, ¿sí? Y los resultados de la ecuación de regresión muestral en verde, ¿sí? En una línea en verde. Y bueno, van a ver que la ecuación de regresión en la primera iteración, si el primer gráfico que aparezca, la ecuación de regresión muestral y la ecuación de regresión poblacional difieren bastante, ¿sí? Porque la ecuación de regresión muestral la estimamos solo con 10 datos, ¿sí? De la población, ¿sí? De una población que tiene en realidad 100 datos, ¿sí? Ahora, en la segunda iteración, cuando el código haga la segunda iteración, van a ver que la recta de regresión muestral va a cambiar. ¿Por qué? Y que van a aparecer más puntos aparte del gráfico. ¿Por qué? Porque vamos a sumar 10 datos más. ¿Sí? Entonces ahora la estimación la vamos a hacer con los 20 primeros datos que simulamos. Y después vamos a hacer la estimación con los 30 primeros datos y después con los 40 primeros datos y así sucesivamente, ¿sí? Entonces van a ver que poco a poco, ¿sí? La ecuación de regresión muestral se va aproximando a la ecuación de regresión poblacional. ¿Sí? Hagámoslo para que vean de qué estoy hablando, ¿sí? Esto lo voy a ejecutar. ¿Mm? Ahí apareció la primera iteración, fíjense, ¿sí? Ahora esto va a cambiar. Ven que aparecieron más puntos en el gráfico y cambia un poquito la recta verde, que es la recta muestral, ¿sí? Fíjense cómo cambió ahora cuando sumamos 10 datos más. Fíjense que se empieza a aproximar de a poco, ¿sí? La recta muestral a la recta poblacional. Ahora esa es la simulación con 40 datos, ¿sí? De los 100. 50 datos ahora, ¿sí? Fíjense de vuelta que cada vez se acerca más la recta muestral. 60 datos, ya están casi solapadas, ¿sí? Ambas rectas. 70, 80, ¿sí? Datos. 90 datos, sí, de los 100. Fíjense que ya prácticamente son indistinguibles las curvas. Y ahora, cuando haga una nueva iteración, que va a ser la última, 100, ¿sí? Fíjense que la recta roja desapareció. ¿Por qué? Porque la recta verde ahora queda sobre la recta roja, ¿sí? ¿Por qué? Porque usamos los 100 datos de la población para hacer la estimación. Entonces, ahora en realidad lo que llamamos recta muestral acá es la recta poblacional, ¿sí? Porque usamos toda la población para llevar a cabo la estimación, ¿sí? Eh, entonces, ¿cuál es la moraleja de esto? ¿Sí? Fíjense que mínimos cuadrados, ¿sí? Es un algoritmo, ¿sí? Al que nosotros le enchufamos datos, ¿sí? Enchufamos una muestra y trata de aprender la relación entre variables, ¿sí? Y lo que trata de hacer es, digamos, en este ejemplo que dimos, es a partir de una variable x, tratar de predecir a la variable y. Se podría ver de esa manera, ¿sí?
Y cuando le enchufamos pocos datos, bueno, digamos, mínimos cuadrados, por ahí no hace un muy buen trabajo, ¿sí? O sea, para una muestra determinada puede ser que, eh, digamos, la estimación de beta uno y beta 2 no sea muy buena, aunque así hiciéramos muestreos repetidos, probablemente los estimadores serían insesgados, ¿sí? En promedio le pegaríamos. Pero bueno, para cuando la muestra es pequeña, por una muestra determinada, puede ser que la recta muestral esté bastante lejos de la recta poblacional, ¿no? Ahora bien, a medida que le vamos sumando información, a mínimos cuadrados le vamos dando cada vez más datos, mínimos cuadrados va aprendiendo cada vez mejor la relación entre y y x, ¿sí? Y si le sumamos los datos de toda la población, bueno, finalmente lo que nos da es la recta poblacional, ¿sí? Que sería la recta que describe la, entre comillas, verdadera relación entre y x, ¿sí? Em, entonces, de vuelta, para cerrar esto un poquito como, con una moraleja, hoy en día ustedes van a encontrar, van a ver que se habla muchísimo de machine learning, de data mining y todos estos términos que parecen medio NASA, ¿sí? Eh, Fíjense, esto es una nube de palabras que bajé de la web. Fíjense que ahí en una nube de palabras que hace referencia a Machine Learning aparece la palabra regresión, ¿sí? Que es lo que nosotros estamos viendo. Entonces, mínimos cuadrados y el modelo de regresión, ¿sí? Finalmente van a ser, este, y sobre todo mínimos cuadrados, ¿no? En este contexto que estamos viendo, va a ser también un algoritmo de Machine Learning. Es un algoritmo de Machine Learning, ¿sí? Generalmente cuando uno lee el término Machine Learning lo lee relacionado con algoritmos mucho más sofisticados, como, qué sé yo, redes neuronales, árboles de decisión, ¿sí? Random forest, qué sé yo, lee esas cosas. Pero finalmente mínimos cuadrados y el modelo de regresión, y aplicado al modelo de regresión específicamente, es un algoritmo de aprendizaje también. ¿M? Obviamente mucho menos sofisticado que esos otros algoritmos que le mencioné, pero un algoritmo de aprendizaje al fin. Y para darle un poquito más de formalidad a esto que les estoy diciendo, si yo busqué una definición, que es esta definición del manual de Mitchell, ¿sí? De 1997, que si a alguien le interesa la referencia se las paso, ¿sí? Que dice que un programa de computadora, ¿sí? Un algoritmo de aprendizaje, si quieren, ¿sí? Se dice que aprende de la experiencia E con respecto a determinado tipo de tarea, T mayúscula, y determinada medida de performance P mayúscula, si la performance al realizar la tarea T, medida a través de esa medida de performance P mayúscula, mejora con la experiencia E, ¿sí? Y bueno, fíjense que en mínimos cuadrados y en el modelo de regresión tenemos todos estos elementos que se mencionan en la definición, ¿sí? Tenemos una muestra de datos, ¿sí? Que son la experiencia, son lo que, los datos o las combinaciones que conocemos de valores de y de x, ¿sí? Eso es la experiencia que le estamos dando a mínimos cuadrados para que aprenda. Tenemos una tarea para darle justamente que es tratar de explicar o predecir a una de las dos variables, ¿sí? A la variable i, a la que nosotros ponemos como variable a predecir o variable explicada, ¿sí? Em, y además tenemos una medida de performance, ¿sí? Que es la función de pérdida de mínimos cuadrados, que es la suma de errores al cuadrado, ¿sí? Entonces, fíjense que, de vuelta, mínimos cuadrados como algoritmo tiene todas estas componentes que se menciona en la definición de lo que hace un algoritmo de aprendizaje o como acá dice Michel, un programa de computadora. Sí. Por lo tanto, mínimos cuadrados es finalmente un algoritmo de machine learning, ¿sí? O de aprendizaje. ¿M? Nosotros, bueno, de vuelta, como estamos en econometría, por ahí lo vamos a ver lo vamos a utilizar con un enfoque un poquito distinto al que se le suele dar en un curso de data mining, pero de vuelta, muchas veces si ustedes hicieron un curso de data mining o de vuelta o de machine learning, probablemente uno de los primeros algoritmos que le mencionen sea el modelo de regresión. Probablemente muchas veces se arranca por ahí, digamos, como un ejemplo simple de machine learning, ¿sí? Pero bueno, este era un poquito eh, digamos, el concepto que les quería transmitir, ¿sí? Para que vean desde otra perspectiva qué es lo que estamos haciendo, ¿sí? Bueno, ojalá les sirva para clarificar y entender un poco el método de mínimos cuadrados y
y el contexto en que lo estamos usando, el modelo de regresión, ¿sí? Eh, y bueno, nos seguiremos viendo en los videos siguientes de la materia, ¿sí? Muchas gracias por la atención.